En este momento que Dios nos ha bendecido, vamos a hablar rápidamente sobre lo que son los elementos de la economía, la importancia de que se relacionan la sociedad. Empezamos con el primer elemento importante. Uno de los elementos es la fuerza de producción. En este momento vamos a separar o definir lo que es el trabajo. El trabajo es una actividad puramente del ser humano en el ámbito social. Es la función de cualquier índole que el humano se propone o bien por la misma necesidad busca un oficio o un trabajo en X o Y lugar. Para definir un poquito más y poderlos entender, hay dos tipos de trabajo, el productivo y no productivo. El productivo, por ejemplo, vamos a la agricultura, alguien que se dedica a la agricultura, es constante, es continuo, la agricultura y la producción es continua, y así como va ingresando, va modificando, va desarrollando su producción. Veamos el trabajo no productivo. Por ejemplo, el oficio de albañilería. En el momento que el albañil se propone, termina su construcción, en ese momento deja de generar ingresos. O sea que ya no es productivo. Fue un momento y se terminó. Obviamente tiene que buscar o esperar otro medio para volver a construir. De lo contrario, se queda sin trabajo o simplemente tiene que esperar su momento para que nuevamente pueda trabajar. De lo contrario, ahí se queda su oficio. Mientras que en la agricultura constantemente va la producción. Entonces veamos la diferencia entre algo que produce que es constante, continuo, y otro que produce pero es momentáneo o eventual. Las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, para que podamos mejorar o entender qué son las fuerzas, se refiere a todos los elementos materiales que nos puede rodear, como pueden ser utensilios desde el más mínimo al más mayor. Estamos hablando ya de maquinaria, tecnología, pero en resumen, las fuerzas productivas, y que al mismo tiempo son el medio productivo, son las herramientas. En general, todo lo que es material, a eso se refiere las fuerzas productivas. La función de la fuerza productiva son dos elementos principales. Es combinado con la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es lo que pone en acción toda persona. De cualquier forma, la fuerza es, por ejemplo, la fuerza suya, la fuerza mía o de cualquier persona. Si alguien, por ejemplo, maneja una máquina, un tractor, ¿no? ¿Qué pasa? La máquina no se va a mover por sí sola. Tiene que ser operado, controlado por una persona. En ese momento, ¿qué hace el operador? Por ejemplo, el que maneja. Tiene que estar controlando. Es su resistencia, es su fuerza que es combinada a través de una máquina y que esa máquina es el medio de trabajo para un fin. Por ejemplo, se tiene que excavar una parte de tierra, obviamente la máquina es la que trabaja, pero tiene que ser controlada por una persona. Entonces, es una combinación de fuerza de producción, que es la máquina que produce la excavación, y el manejo que hace la persona, que a través de su resistencia, su fuerza interna, es la que aplica y combina para que haya una combinación de fuerzas de trabajo, que es uno de humano, y la otra que es el medio o las fuerzas productivas, que es a través de la máquina, entre otros ejemplos. Al mismo tiempo, el desarrollo de las fuerzas productivas también tiene dos elementos, o otro incluso, como es el conocimiento, la experiencia y la capacidad. Obviamente nadie va a hacer o hacer funcionar un trabajo o un oficio o X y producción si no tiene el conocimiento. También es necesario que la persona que posea esos elementos, ¿verdad? La experiencia, el conocimiento y las capacidades. Hay excepciones que no necesariamente tiene que tener conocimiento, simplemente con asimilar, con observar, implementar todas las precauciones necesarias, uno puede ejecutar una labor, pero son excepciones, ¿verdad? Asimismo, también podemos ver los medios de producción, que es lo que hemos estado mencionando en este momento. Un medio de producción es, por ejemplo, usted estudiante, maneja una computadora, un celular, que es el medio de trabajo para usted. Quizá en este momento nosotros no estamos haciendo una fuerza extrema, pero es su resistencia interna, es su intelecto, es usted que está esperando, que está sentado, que está escuchando, que está observando, está prácticamente un desgaste físico, mental. También es una forma de trabajo. La producción en este caso, si lo miramos entre ustedes y su servidor, el medio de trabajo es los dispositivos. ¿Cuál va a ser el producto? El conocimiento que usted está adquiriendo y la función que usted está ejecutando en este momento.
Entonces, si se dan cuenta, también es un medio de trabajo, es una herramienta de trabajo. Entonces, miremos la diferencia entre lo que es la fuerza del trabajo, las fuerzas productivas. Entre esos también hay dos elementos bien importantes, que es el objeto de trabajo y el medio de trabajo. Cuando hablamos de objeto de trabajo, es la finalidad del por qué nosotros vamos a tener la razón de elaborar y hacer algún oficio o X actividad. Tiene que haber una razón, tiene que haber un objeto, o sea, un objeto principal que es lo que va a motivar para que nosotros podamos trabajar. Y el medio de trabajo, como lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ahorita nosotros, ¿cuál es el motivo del trabajo? De escuchar, de adquirir ese conocimiento, lo que nos indica lo que es la economía, en este caso las fuerzas de trabajo, el medio de trabajo, lo que es en sí el trabajo y las fuerzas productivas. Entonces tenemos un motivo racional, un objetivo principal, que esto es el conocimiento. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, alguien que quiere extraer jugo de un limón o una naranja, que necesita tener elementos como es el cuchillo, una tablita de madera o de plástico, un recipiente para recibir el jugo, un destripador de jugo o sacajugo. Entonces esa maquinita tiene que ser maniobrada por alguien que conozca cómo hacerlo. En ese momento que nosotros implementamos la fuerza interna, esa es la fuerza de trabajo, que por medio del destripador o el sacajugos, ese es el medio de producción, porque a través de ese aparatito produce, extrae el jugo. Entonces, si te damos cuenta, es una combinación de fuerzas de trabajo que es la persona, más la herramienta que en este caso es el sacajugo. Sin el sacajugo no podemos extraer el líquido, el objeto. Y el objeto principal, ¿cuál es? El elemento. ¿Y cuál es ese elemento? El limón o la naranja, por ejemplo. Ese es el objeto principal. Porque por la naranja nosotros vamos a hacer utilidad de la herramienta necesaria y precisa. Al final miramos el producto. ¿Y cuál es el producto? El jugo, lo que estamos deseando. Y así hay un sinfín de ejemplos que nos podemos nosotros tener en la vida en común e incluso nos ha pasado en algún momento en la vida. Esto nos sirve para poder distinguir qué es lo que busca la economía, cuál es la distinción o la diferencia entre un trabajo, entre una fuerza y en lo que es los medios de producción o el elemento principal. Eso es lo que nos da a entender en este caso de este ejemplo. Como les decía, cualquier función que nosotros podamos hacer necesitamos de una herramienta, incluso de un lápiz, que es tal vez insignificante, pero el lápiz es necesario para poder escribir, para poder anotar. Quiere decir que el lápiz, para que haga su función, necesita a alguien que lo maneje, que somos nosotros, que es a través de la escritura. ¿Y cuál sería el objeto de trabajo hoy? En este caso, que es puramente académica, el conocimiento. Entonces, ese es el ejemplo que en este momento nosotros o su servidor les puede dejar en este bendito día, con la finalidad que el medio de trabajo siempre va a ser una de las partes principales para que nosotros podamos desarrollar en un área, una labor, una función o un conocimiento que usted o yo, cualquier otra persona podamos tener. Desde ya les deseo muy buen día, muchas bendiciones y primero Dios nos miramos en una próxima clase. Muchas gracias y hasta pronto.